días, sean todos bienvenidos a otro encuentro más de Satsang, donde todas las semanas tratamos de llegar con una herramienta nueva. En el día de hoy, Satsang cruza la cordillera de los Andes y pasamos a nuestro hermano país de Chile con la alegría de presentar a nuestro querido Inti Benja Sandoval, director de la Escuela Solar del Tercer Ojo, donde nos va hoy a hablar de geometría sagrada y bueno, Merkabah y el poder de los sonidos y las vibraciones, pero bueno, queremos darte la palabra, queremos que vos te presentes. Pato, hace tu saludo y ya pasamos con Benjamín. Un gusto y bienvenido. Muchas gracias. Todos bienvenidos, una charlita más, como decimos siempre, un encuentro más con gente que consideramos, no sé, para estos momentos son necesarias. Te damos la bienvenida, Benjamín. Sabemos que sos un súper estudioso de la geometría sagrada y como para empezar, por ahí podíamos comenzar diciendo cómo empezó todo esto en tu vida, cómo fue el inicio. Bueno, gratitud Silvia, Patricia, por la oportunidad, muchas gracias. Y a ver, ¿cómo empiezo a conectar con la geometría sagrada? Bueno, vengo de unos años de escribir libros que tienen relación con los procesos de sanación de la mente subconsciente, en definitiva. La generación de la ilusión, los paradigmas sociales, todo lo que es el origen de las creencias y cómo esas creencias dan forma y manifestación a la realidad. Entonces, luego de vivir todo este proceso de 3 libros que son paradigmas, conexión, ilusión, surge, bueno, libros que en gran medida son canalizados también. Surge una situación donde yo venía escribiendo un libro un cuarto libro respecto a la energía, la vibración y el campo, y la materia, sin entender que era geometría sagrada lo que estaba escribiendo yo. Para mí la geometría sagrada era algo lejano, como que no lo entendía muy bien tampoco. Sin embargo, yo le pregunto a mi maestro, y le pregunto, bueno, además de la meditación, ¿qué es lo que tengo que enfocarme? ¿Qué es lo esencial, digo? Más allá de lo que yo, mente mortal, que va a morir, quisiera enseñar. ¿Cuál es la enseñanza, más allá de mi creencia y punto de vista que es mortal? ¿Cuál es la enseñanza inmortal? Y me dice, bien, estás preguntando bien, me dice. Y me dice, bueno, vas a pasar un tiempo en la naturaleza, ya lo vas a saber cuando ese momento llegue. Y bien, yo creí que iba una semana, 3 días. Y venía viajando hace un tiempo ya, pero nunca había hecho un viaje como el que hice. Y bueno, finalmente estuve unos meses en la naturaleza. Y, y ahí ya todas las noches viendo la luna, sus distintos ciclos, el sol, viendo que el sol aparece por diferentes lugares de la montaña y aprendiendo por ver, empieza a resonar en mí geometría sagrada, día y noche. Geometría sagrada, geometría sagrada. Yo ya había escuchado de geometría sagrada, pero para mí la geometría sagrada eran los 5 sólidos platónicos, el Merkaba, la flor de la vida y otros símbolos místicos que no lograba comprender. ¿Ah? Y tenía una cierta noción del campo toroidal, la vibración. Sin embargo, no entendía lo importante que es la geometría sagrada. Bueno, hoy tengo una escuela de geometría sagrada. Cambié el nombre incluso a la escuela por darme cuenta que es una enseñanza eterna, universal. Me refiero, ni siquiera le quise poner un nombre así como Escuela de Geometría Sagrada y algo que lo identificara como algo único, no. Mientras más universal mejor, me di cuenta.
Y, a ver, bueno, desde ahí me empiezo a dedicar este año a la geometría sagrada y, y estoy escribiendo un libro que viene de geometría sagrada que ojalá sea un aporte y en definitiva es el libro que viene a dar una síntesis de ahora cómo la realidad eterna, universal, se manifiesta geométricamente en sus diferentes escalas vibracionales hasta volverse naturaleza. Entonces es un viaje desde el infinito, eterno, incognoscible, akasha, el akasha llamado en sánscrito, que en sánscrito akasha o akash significa sonido sagrado. Un sonido sagrado que hace referencia al Om. Om. Un Om que cuando es visto con una tecnología que se llama CymaScope o tonoscopio o la técnica de cimática, que es donde vemos la geometría que es el sonido, ojo, no es que el sonido tenga una geometría, o sea, perdón, no es que el sonido genere una geometría. De esto yo también me he empezado a dar cuenta, porque uno a veces lee un documento científico, y a mí que me gusta mucho la ciencia, hay que hacer una comprensión ancestral para poder comprender el conocimiento. Entonces, una mano por sí misma y otra mano por sí misma, no, son ambas manos. Sol y luna me refiero, para que haya una ascensión, en coherencia, es decir, mente y cuerpo. Entonces, empecé a comprender que no es que el sonido genere una geometría, sino que el sonido es geometría. Y cuando, desde hace miles de años, estoy hablando 5.000 años, en los textos védicos, se nos habla de que el akasha significa en sánscrito sonido sagrado, que es lo que manifiesta la realidad del universo, al decir Om, la geometría del Om es un Merkaba, una estrella de 6 puntas, un triángulo que mira hacia arriba y un triángulo que mira hacia abajo, que en 3 dimensiones es un Merkaba, el Merkaba hebreo. Y en hindú, en la filosofía hindú, en la tradición espiritual hinduista, de India, mejor dicho, cuando escuchar un hindú diría, oye, nada que ver, de India, esos 2 triángulos se replican infinitamente. Y esa geometría, que es el mismo canto Om, es la misma estructura molecular de los cuarzos, de un cristal de sal, de las galaxias, y es la composición akáshica de un espacio que, al contrario de ser vacío, que yo en mis libros hablo de vacío, sin embargo hoy empiezo a corregirme también, porque no es exactamente un vacío entendido por algo que pudiera no haber algo. Nunca no hay nada. Siempre hay algo, porque el todo está en todo. Y todo es vibración. Todo es energía. Somos energía. Y la energía es eterna e infinita. Nunca se destruye. Sin embargo, en nuestro libre albedrío humano, en este proceso de que el espíritu se vuelve naturaleza, es decir, lo que llamamos Dios, amor, verdad, eternidad, que las palabras verdad, yo te amo, gratitud, eternidad, reflejan la misma estrella de 6 puntas de un copo de nieve, del agua de la montaña, de un río, la misma agua. La misma agua de montaña, la naturaleza, es la palabra amor, verdad, eternidad, gratitud. Entonces, lo que es
considerado en las tradiciones espirituales por Dios es lo mismo que es naturaleza. Y cuando llego a este entendimiento, tanto por gratitud al conocimiento ancestral, y gratitud a la ciencia, y gratitud a mi propio camino de vidas pasadas y esta vida, de hacer una visión, y entender una esfera, ya no el círculo que es la sombra proyectada de una esfera. Yo veía el círculo nomás, tiempo, inicio, presente, pasado, presente, futuro, pero no veía que había un cuarto tiempo, la posibilidad, del cual me habló Maitreya una vez, que es el maestro que canalizo. Y bueno, dejando de lado mi propia experiencia, me refiero el mortal, ¿ya? El Benjamín Ignacio Sandoval Pantoja Inti, que va a morir y que tiene creencias, deseos, necesidades, puntos de vista, y que vota por una persona y no por otra, por ejemplo, ¿ya? Esto que muere también tiene una esencia que es inmortal. El cuerpo, que es igual que una ropa, el género, que es igual que una ropa, todo lo que creemos tan importante. Hay una eternidad que es geometría, en esencia es geometría. Entonces, al igual que el sonido, no vemos su geometría, sincronía con un sonido ahí. Sincronía que también es parte del misterio del tejido cósmico geométrico, no es un azar, las coincidencias no existen. Y estos conocimientos que estoy describiendo no son nada nuevo, ojo. Obviamente, nada nuevo bajo el sol y la luna. Son conocimientos ancestrales, milenarios, que hablan de un conocimiento que es eterno. Entonces está el conocimiento temporal, el dato que puede modificarse, la creencia o punto de vista, los paradigmas. Es decir, durante 1000 años la humanidad creyó que la Tierra era el centro del universo. 1000 años, una teoría ptolomeica. Ptolomeo postula que la Tierra era el centro del universo y durante 1000 años ningún ser humano tuvo la capacidad de contraargumentar esa teoría. Durante 1000 años se creyó, ojo, humanidad, 1000 años, no estoy hablando de 20 años, 10 años. Estoy hablando de un punto de vista de un tipo que dijo, oye, ¿saben qué? Yo creo que la Tierra es el centro del universo. No, eso fue una verdad. ¿Quién creía algo distinto? A nosotros nos cuesta entender esto que estoy diciendo porque son 1000 años creyendo algo que se estaba equivocado, un error. No, no es una mentira, el tipo no tuvo una mala intención. Pero es un error. No es cierto, nunca lo fue, nunca lo ha sido, nunca lo será. Y 1000 años, toda una sociedad, millones de personas, decenas de millones de personas, durante 1000 años creyeron que la Tierra era el centro del universo. Bien, hay una crisis del paradigma, un cambio, una transformación, una evolución, y ahora entendemos que es una locura pensar eso. Bueno, antes era una locura pensar lo que hoy se piensa. ¿Qué es la verdad entonces? Bien. La geometría sagrada, en aspecto directo equivalente a lo que la palabra verdad significa, según las fotografías obtenidas por el doctor Masaru Emoto, sabemos que la verdad refleja la misma geometría que el copo de nieve, o que el agua de la montaña, o que la palabra gratitud. La misma geometría de las arquitecturas de los templos sagrados, de las catedrales también, de toda tradición espiritual considerada sagrada. Y hay un misterio ahí porque, no sé si tiene alguna pregunta, si no, sigo, porque... No, la verdad que no, es tan apasionante escucharte que la verdad que Bien. no da para discutirte. Creo que todos pensamos lo mismo, me Sí, parece. No, yo, apasionante. yo te dejo planteada esta pregunta y acomoda la voz como quieras. A Eh, ver.
Digo, teniendo en cuenta la relación que existe entre las formas y las vibraciones, qué importante lo que decimos, ¿no? Ese sonido emitido, cómo puede afectar en nuestro cuerpo y sobre todo la relación que puede tener con, en estos momentos donde el miedo acompaña tanto, cómo puede afectar, ¿no? Porque frente a una pandemia, el miedo, que es una palabra que se está internalizando tanto, cómo puede modificar la estructura celular y así ahí en adelante las funciones, y por ahí cómo nos predispone, nos baja el umbral para poder enfermarnos, no necesariamente de un virus o de lo que sea, apelando a lo que vos estás contando de la importancia del sonido y cómo eso se plasma en las células y en los líquidos corporales. Pero yo te lo dejo, vos mandalo por donde quieras, en el momento que quieras, me parece muy interesante. Muchas gracias, Silvia. Tienes razón en cuanto a todo lo que has dicho. Y hablando en aspecto de geometría sagrada, bueno, es la geometría sagrada la que, la que también se estudiaba en los templos de Egipto y en las escuelas iniciáticas, en las tribus ancestrales, pueblos originarios. Los pueblos originarios no estudiaban en el sentido académico que entendemos estudiar algo, pero practicaban directamente y obtenían el conocimiento de fuentes directas. Ujú, ¿Ya? El proceso de aprendizaje del indígena es distinto al aprendizaje que entendemos por el aprendizaje académico. ujú. Es un aprendizaje directo. O sea, se vive, se Inicial. aprende. Aprender es vivir. Ujú, ¿Ah? No hay un proceso en donde yo aprendo y luego vivo, aplico, no hay una secuencia distanciada del aprendizaje en la conciencia indígena. Bueno, ujú, y todas las tribus indígenas tienen algo en común, que son el uso de instrumentos, el sonido. ujú. Todas las tribus desarrollaron instrumentos, y esos instrumentos eh, imitan, bueno, hay una dimensión de instrumentos que imitan los animales, están los pájaros, hay silbatos, eh, los instrumentos, los moches que se llaman también, de greda, con agua, en fin, está el tambor. eh, y el tambor genera una conexión sagrada. ¿Bien? Entonces, bueno, siempre ha estado la geometría sagrada. Las mujeres chipivas han tallado quilcas, tejido quilcas, pintado quilcas también. ¿Qué son las quilcas? Las quilcas son geometría sagrada. Ellos no hablan, y ellas no hablan de geometría. No, geometría es un concepto universal contemporáneo. Hablan de tiempo. Para ellos y ellas, específicamente las mujeres, son las que eh, se sabe que hacen las quilcas, son geometrías que ya sea que dibujan la geometría en cerámica, la pintan o la tejen, también, sí, específicamente cerámica y tejido. eh, nos dice que ellas intentan escribir tiempo, ciclos de tiempo. Es decir, hay un conocimiento muchísimo más avanzado de lo que podemos entender hoy en respecto al sonido desde las mujeres indígenas, que nos habla de que el tiempo puede ser escrito, los ciclos de tiempo, con geometría, lo cual es muy cierto cuando uno comienza a estudiar el sonido y a entender la noción de espacio-tiempo, en definitiva, que es desde donde el sonido genera, es geometría. La geometría invisible, que es el sonido, modifica un espacio y lo vuelve geométrico, lo que hace un cuenco tibetano, por ejemplo. Y de esa forma reequilibra el campo electromagnético de cada ser y los chakras también.
se reequilibran de esa forma, geométricamente, el Merkaba de cada uno. Y bueno, en el universo, por lo visto, hasta donde he podido saber, no sé si esto es así para todo el universo incognoscible, me es infinito imaginarlo, pero entiendo que de lo conocido por mi mente y de lo que me han podido decir distintos seres, la verdad, por canalización, es que somos la única raza consciente, no animales me refiero, sino seres humanos, hablando de seres humanos, la única raza que tiene libre albedrío. Y cada vez que pregunto si somos la única raza con libre albedrío, me dicen, sí, en este universo. ¿Ya? Bien. Quiere decir en un universo físico, en un universo temporal y en un universo donde la materia es percibida en la forma que la percibimos. Es decir, pensamos y lo que pensamos lleva tiempo en que se manifiesta en la materia, a tal punto que vemos una desconexión entre el efecto de conocer a alguien, este mismo encuentro que estamos haciendo, esta misma conversación. Y cuando sucede, por desconocimiento, ignorancia, decimos, ah, no, es casualidad, no, es coincidencia. No, es siempre un efecto. Todo lo que vivimos es un efecto de una causa. Y el presente es el efecto de una causa pasada. Entonces, de esa forma es que me refiero a ese tiempo también, esta matriz universal en la que vivimos. Los únicos que podemos tener libre albedrío, por lo visto, somos los seres humanos. ¿Y qué significa libre albedrío? En esencia significa tener la libertad, no una libertad política, no una libertad de puntos de vista, no una libertad de opinión, no me refiero a esa libertad mortal de decidir algo de más opciones, no. Me refiero a esa noción de libertad, de hacer lo que uno quiera hacer y que se respete, no. Eh, Me refiero a la libertad de, de que no hay juicio más que la causa y el efecto. ¿Ya? Esto, algunos podrán quizás pensar que es una creencia lo que estoy diciendo, bien. Sin embargo, no es una creencia, es. Y uno se va dando cuenta en la geometría sagrada que es también. ¿De qué forma uno puede percibir esto en la geometría sagrada? Porque la vida tiende a vivir. La célula solo quiere lo mejor, y lo mejor para la célula es vivir. La célula evita a toda costa morir. Cada vez que una célula se ve dañada, todo el organismo hace todo lo posible por protegerla. Incluso si no tiene calcio, le saca el calcio a los huesos, a los dientes, y empiezan las descalcificaciones. O sea, todos los recursos que están disponibles para ciertos órganos del cuerpo, cuando hay una zona en peligro, todo el cuerpo saca todos los recursos de todas las zonas, aunque eso signifique eh, dejar sin calcio, por ejemplo, los dientes durante un tiempo, con tal de energizar una zona, y luego ya es el cuerpo el que tiene que decir, bien, tengo que comer calcio entonces más adelante para compensar el calcio. Pero aún así, el cuerpo se la juega y dice, voy a sacar todo el calcio que tenga y se lo voy a enviar a una zona en específico. Bien. Entonces, cuando la célula siente amor, se alimenta de la proteína. Cuando la célula siente miedo, se alimenta de la toxina. La célula, al alimentarse de la proteína, y esto lo sabemos gracias a la epigenética es el estudio científico más moderno que nos habla de que la célula tiene una capa, que es una membrana. Durante años se estudió que únicamente
el cerebro de la célula, se estudiaba el cerebro de la célula, se buscaba el cerebro de la célula por el paradigma del cerebro, lo más importante del cerebro. Bien. Bueno, ahora se sabe que el cerebro de la célula no está en el núcleo de la célula, sino que está en la membrana de la célula. Y la membrana, que es una telita muy delgada, durante años pasó desapercibida por los científicos y científicas. Porque era como, ¿y esa telita? No, es muy insignificante, no hace nada. Resulta que ahora esa telita, que es una seda prácticamente, acuosa, es lo más importante. Es lo más importante de la célula. Y somos células. Antes de ser cuerpo, somos órganos, y antes de ser órganos, somos células. Por ende, una célula sana es un órgano sano, y eso es un cuerpo sano. Y resulta que la membrana capta señales vibracionales del medio ambiente y del interior. ¿Cuál es el interior? Las vibraciones mentales, las vibraciones emocionales. Y en función de la vibración, del estímulo que capta la célula, al igual que una antena, cuando la célula capta a través de su membrana un estímulo vibracional, ya sea de amor o de odio, en sus polos opuestos, si es de amor, entonces la célula se alimenta de la proteína y la telomerasa, que son unos pelitos que tiene la célula, se regeneran más rápido, se fortalecen y la membrana permite vivir más tiempo. Perdón, la telomerasa. Se descubrió hace pocos años, unos científicos ganaron un Nobel por descubrir que la membrana es lo que nos hace vivir más tiempo o morir más rápido. Y todo esto está en función del amor y el miedo, en esencia. Entonces, cuando la célula capta una vibración, gracias a la membrana, de miedo, la célula va corriendo y se alimenta de la toxina, destruyendo la célula, es decir, se suicida, la telomerasa también, y todas las células muertas que van quedando en el cuerpo se van acumulando, y esa acumulación de células muertas, bueno, todos sabemos cómo se le llama, cáncer, también tumor, son las aglutinaciones de células muertas las que generan las enfermedades que tienen que ser operadas quirúrgicamente. Bien. Por razones de conocimiento en cuanto a paradigma, de la misma forma que 1000 años se creyó que la Tierra era el centro del universo, en la época que vivimos hoy, todavía la ciencia desconoce, la ciencia médica me refiero, la importancia de la vibración en el cuerpo. Tiene ciertas nociones con respecto a que el cerebro tiene flujos eléctricos, la sinapsis, en fin. Pero todavía no hay una metodología sentada ya con raíces estables, firmes me refiero, de que todo es vibración y todo lo que es cuerpo es causa y efecto de una vibración interna o del medio ambiente. ¿Y qué es el medio ambiente? Los vecinos, los ruidos, todo sonido, geometría. El pensamiento también es un sonido, por ende es una geometría, o una no geometría. Entonces el odio, esto también lo sabemos gracias a los estudios del doctor Masaru Emoto, y lo que acabo de nombrar respecto a la epigenética, se sabe gracias al doctor Bruce Lipton, que es un neurólogo, que escribió un libro muy interesante que se llama La biología de las creencias. Entonces, él es biólogo molecular, biólogo molecular. También he nombrado estudios del doctor Joe Dispenza, que es un neurocientífico, el cual también está generando importantes aportes al entendimiento de la unión de las tradiciones espirituales con la ciencia, en cuanto al entendimiento del cerebro y de, por ejemplo, posturas de yoga, la respiración, en fin. Entonces, gracias al doctor Masaru Emoto, sabemos que el miedo, en todos sus grados equivalentes, es decir, toda palabra de ofensa,
toda alimentación que daña el cuerpo. Porque no podemos desconocer el hecho que si tomo Coca-Cola, estoy acidificando mi cuerpo, mis células están muriendo, de la misma forma que dejo un hueso de pollo en Coca-Cola y el hueso desaparece a las 3 semanas. O sea, se carcome a la semana y a las 3 semanas el hueso no está. Eso, háganlo en sus casas, por favor. Agarran un hueso de pollo, si es que comen pollo y tienen pollo en sus casas, pongan un hueso de pollo en un vaso, y si tienen Coca-Cola, porque todavía siguen tomando colas, échenle esa cola, sea cual sea, y vean lo que le pasa al hueso. ¿Ustedes creen que a su cuerpo no les va a pasar eso? Entonces pasa que por más que a uno le muestra a la gente las cosas y vean estudios científicos, o sea, la misma ciencia que ha dado origen a la tecnología, certezas me refiero. No, no es un punto de vista, no es una creencia, es una certeza. Las palabras de odio matan las células, acortan la vida, generan pensamientos malos. ¿Cuáles son los pensamientos malos? Pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque la célula de forma equivalente, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, también se suicida. ¿Y qué es lo que hace que se baje vibración? Porque todo es vibración. El alimento, por ejemplo, es una forma de bajar la vibración. Entonces, la geometría puede ser entendida no solamente en el aspecto estético, de forma, sino que también en el alimento. Entonces, comer una manzana, por ejemplo, tiene mucha más vibración que comer un chocolate. Pero bueno, ya eso es otra historia. La cultura no le hace publicidad a la manzana, le hace publicidad al chocolate, Sociedad de consumo. porque hay consumo. Pero es el mismo consumo que luego le pasa la factura al doctor. Sí, sí. Entonces, Así se forma la rueda. Sí. así se forma la rueda, pero esa rueda es la proyección de una esfera, hay que ir a la esfera, Ujú. hay que ir a la esfera, hay que siempre intentar recordar que somos multidimensionales, Y yo que hay creo que, que que hay que también, vivir, no también perdón, ¿no? Que hay que morir romper esos naturalmente. círculos perversos, donde somos manipulados por objetivos, donde primero nos enferman, primero nos proveen lo que nos enferman y después que nos enfermamos hacemos el círculo, ¿no? Donde uno tenemos las capacidades para poder tener la suficiente coherencia como para saber qué es lo que nos sana y qué es lo que nos enferma. Por eso creo que es un cambio de mente, de paradigma, es una revolución en este momento donde se está volviendo, al menos desde mi impresión personal, a, a lo ancestral, se está volviendo a lo natural, digamos, está la dualidad, ¿no? Está lo que es contrario, pero en general veo que hay todo un cambio de paradigma, la gente está volviendo a esas medicinas que hay que buscar los registros, porque muchos no hay solamente nada escritos, era de palabra en palabra, que fueron perdiéndose en Sí. generaciones, se está rescatando eso, felizmente, donde el hombre está tomando conciencia de que es responsabilidad de él mismo el cuidarse y el curarse, el autosanarse. Por eso nos parece tan importante este tema de la geometría sagrada, porque arrancando del sonido, mismo de la forma en que uno ingresa un alimento, ¿no? Cuando uno va a ingresar algo, el decirlo o el, como dentro de sus paradigmas mentales, el aceptarlo y sabiendo que eso va a ser una bendición para uno, porque ya eso mismo está cambiando la estructura, como decías vos, para que ingrese el cuerpo y que en vez de ser veneno pueda ser un alimento. Que el alimento sea tu medicina, una frase de Heráclito. Y Paracelso también decía lo mismo. Y Paracelso, bueno, Paracelso es uno de los padres de la medicina. A Heráclito también se le considera uno de los padres de la medicina. Y Paracelso aprendió todo de mujeres. Paracelso es el único que reconoce eso en sus trabajos.
en la época que a las mujeres las estaban matando para que surgiera la medicina y surgiera la ciencia. Mujeres brujas, pero que ya con el tiempo simplemente eran mujeres, brujas o no brujas. Y bueno, quisiera no profundizar más en eso. Escribo respecto a la fractura milenaria con la energía femenina y la mujer. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy es un efecto de esa época también. Que se tengan las creencias que se tienen. A tus libros, primero me gustaría que los mostremos de nuevo porque así visualmente, yo soy más visual que, ¿no? Ilusión, para que la gente que esté interesada estaría bueno que los identifiquen visualmente. Muchos Primero por las semillas. por las semillas, sí. El árbol. Hay mucha canalización en esos libros. Bien, sí, ya, sí. Árbol, mira. Bueno, geometría. Sí. ¿Perdón? Que fue el progreso, semilla, árbol y el fruto. Claro. Claro. Paradigmas y el fruto. No. Toda una trayectoria, un camino. Ahí que una manzana, que aparentemente es por fuera una manzana y por dentro una naranja, Sí. ya habla del misterio de mi camino también, de cosas que yo he sembrado y que, bueno, para mi asombro, son paradójicas también. Más allá de todo tu saber, vos canalizás, así que muchas cosas que son dadas, ¿no es cierto, Benjamín? Sí, sí, sí. Y las voy entendiendo en el tiempo también. Palabras que vienen, todo tiene su momento. Si quieren, no sé si estamos en el tiempo, porque también me gustaría hablarles de las energías de creación y destrucción de la geometría sagrada. Dale, y quiero que después nos cuentes de tu curso, que vas a estar por empezar a... 5 minutos. Bueno, ¿les parece si les leo algo del libro? Dale. ¿De uno de los libros? Dale. ¿De qué libro? A mí me gusta ilusión, pero bueno, no sé. ¿Ilusión? Patricia, ¿qué dices tú? ¿Ilusión? Coincido. Ya. Y del 1 al 19, a ver, un número. Elegí vos. Yo ya elegí el libro. Ya, 9. ¿Qué dices tú, Patricia? 13. 15. 15. 15. Ah, lindo número. Ya, y entre el 9 y el 15, ya, 12. Vale. Eterno presente y tiempo psicológico. Veamos qué dice. Eterno presente, qué lindo. Para modificar verdaderamente nuestro futuro y nuestra vida, nosotros tenemos que ser capaces de crear nuestra realidad desde el presente consciente y desde allí proyectar nuestra energía hacia el futuro y no ya desde la información del pasado hacia nuestro futuro y evitando nuestro presente. La creación inconsciente de nuestra realidad evita el presente, simplemente lo desconoce. La atención está puesta constantemente en el futuro y en el pasado. Nuestra energía está focalizada en tomar las decisiones sobre qué realidad construir para nosotros, basándose en la información obtenida en el pasado y que se encuentra en nuestro inconsciente. No así en la atención plena del presente, buscando transformar desde el presente tanto el pasado como el futuro. De hecho, nos es totalmente desconocida la posibilidad de modificar nuestro pasado. Es una creencia arraigada el hecho de que solo podamos modificar nuestro futuro. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Si bien no podemos modificar los eventos que en la materia se han manifestado en el pasado, sí podemos modificar la percepción que tenemos sobre los eventos vividos y con ello modificamos el evento en sí mismo, tanto para nosotros como para el colectivo. Cambiando la percepción del pasado es el resultado de cambiar
nuestra perspectiva emocional y nuestro sistema de creencias con el cual anteriormente vivimos la experiencia. Asimismo, el desconocimiento del presente como el eterno aquí y ahora nos hace vivir en un estado de evasión constante. Nos lleva a vivir nuestra vida basada en un tiempo psicológico que se mueve entre el pasado y el futuro, en un eterno baile ilusorio. En la esfera de la vida diaria, con horarios y metas y responsabilidades a ellas, se hace casi imposible no referirse en términos de pasado y futuro. Sin embargo, el presente es el único momento del tiempo que verdaderamente existe. Las otras realidades temporales son solo fruto de la ilusión temporal psicológica que atribuimos al cambio que observamos en lo que nos rodea. Una persona despierta entendiendo por despierta, una conciencia que ya no busca diferenciarse de su entorno siendo movilizada por el ego, que ha podido salir de la identificación de sus propios pensamientos y que comprende que es parte de un todo. Y por sobre todo es consciente del manejo de su propia conciencia y que todo lo que experimenta es el reflejo de su propio interior. Eso es manifestación consciente y ilusión. Muy lindo, muy lindo. Son canalizaciones. Muchas gracias. Está disponible en YouTube, gratuitamente en audiolibro, también gratuitamente el PDF, cosa que ingresen a la página facebook.com/Escuela de Geometría Sagrada, y en el grupo de Escuela de Geometría Sagrada ustedes dan unirse, la aprobación es automática y pueden descargar los libros. También está en el Facebook, no es necesario que se unan al grupo, y es cosa que los busquen ahí en las publicaciones, o me pueden escribir a escueladegeometriasagrada@gmail.com y yo se los envío. También están disponibles en Amazon. Son libros que no tienen fines de lucro, están a costo, y ahí el tema es el costo del envío, que depende de cada uno dependiendo sus lugares donde estén. Y el libro llega a la puerta. Entonces, es una linda oportunidad para autosanar también. Vamos a Lindo. publicar tu Facebook porque tenés unos audiovisuales muy lindos, muy lindo material. Así que en nuestra página vamos a poner el link para que puedan entrar directamente. Muy, muy lindo todo lo que tenés hecho. Gratitud. Felicito, tus meditaciones. Así que Bueno, también hay meditaciones, ¿cierto? sí, sí. Las meditaciones guiadas, sí. En youtube.com/Escuela de Geometría Sagrada hay distintas meditaciones que pueden realizar, y también enseño a meditar. Ahí de forma muy simple, meditación Zazen. Así que, bueno, la meditación es lo esencial, es la semilla esencial. La semilla, como que sembras todo el tiempo semillitas, como la generosidad de ofrecer gratuitamente, eso habla mucho, ¿no? De una persona, de todo su entorno. Yo de mi Yo soy parte semillero. te agradezco tantísimo que hayas tomado todo este tiempo. Hoy le contamos a la gente, hoy es domingo, y Benja, con toda amorosidad, se prestó así, de una, a acompañarnos, acompañarlos. Así que bueno, nada, realmente fue hermoso escucharte, y viste que no voló una mosca. No te interrumpimos porque todo lo que dijiste, palabra con palabra, fue Gracias. hermoso. Silvita, yo también me despido de vos, y bueno, ustedes ya saben, la próxima semana nos volvemos a encontrar. Benjamín, de corazón, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, un gusto escucharte, y la verdad que somos bastante preguntonas, pero bueno, fue un placer realmente escucharte. Tu paz transmite más paz, así que el valor de los sonidos y las vibraciones que generan. Vuelvo a invitar a la gente a tu página porque tenés un contenido realmente interesante, y bueno, en estos momentos te agradezco porque nos ayudaste a ayudar. Te deseo lo mejor y gracias por prestarnos este domingo que te hemos sacado de tu familia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, respecto a las energías de creación y destrucción, hay un video que pueden ver en la página de YouTube, que ya les he comentado, o en Facebook,
que ahí hay un video de 30 minutos donde hablo de las energías de creación y destrucción, que es geometría sagrada en definitiva. Y bueno, tengo una escuela, las invito a estudiar conmigo geometría sagrada y biomedicina vibracional, aplicando los conocimientos, la meditación, el ayuno, el sonido, para poder vivir procesos de autosanación y poder generar sanación a otras personas y también formar parte de una tribu global. Es una formación de un año, es una iniciación, en donde tú te inicias a ti mismo o a ti misma, sinceramente. No tengo la capacidad de iniciarte, solo tú sabes cuál es tu camino. Y yo te ayudo a despejarte simplemente, y te apoyo al igual que todo el proceso que se vive junto a la tribu. Y bueno, somos una hermosa escuela que siempre está recibiendo alumnos, no tenemos una fecha de convocatoria específica, así que bienvenido, bienvenida en el momento que así sea, si tiene que ser. Perfecto. Muchísimas gracias, Benja. Muchísimas gracias. Bueno. Gratitud.